Buscando la verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora Daniela Valareso, exsecretaria de Seguridad del Distrito Metropolitano de Quito. Y en la actual administración, la nueva administración, se ha señalado que han quedado 385 alarmas comunitarias que están guardadas. Es bueno ir a la fuente y explicar qué ha sucedido, si es así, y si no es así, qué es lo que ha ocurrido. Muy buen día, doctora Valareso. Hola, Miguel, buenos días. Muchas gracias por hacer posible la oportunidad de dar esta entrevista luego de algunas inconsistencias que se han intentado posicionar en el conocimiento de la ciudadanía. Efectivamente, la administración anterior inició un proceso contractual de compra de 557 alarmas comunitarias que serían instaladas en varios meses. Estaba planificado justamente que se instalen unas en la administración anterior y otras en la administración actual. Sin embargo, el día 12 de mayo, el gerente de la empresa de seguridad en seguridad suspende el contrato a pedido del contratista, puesto que del listado que teníamos como Secretaría de Seguridad, que es el ente rector, el que genera la política pública, el que presenta el proyecto para reducir los índices de inseguridad a través de la compra de estas alarmas, cuando se empezaron a instalar, había mucho problema en las zonas donde se estaban instalando, específicamente en La Delicia y en Calderón. ¿Cómo? Siempre dijimos que el requisito fundamental para instalar las alarmas era que se constituyan comités de seguridad. Se constituyó en la administración anterior los comités de seguridad necesarios para poder hacer la instalación. Sin embargo, en el momento en que el contratista estaba instalando estas alarmas, se generaron muchos problemas en las zonas. Unos querían tener la alarma comunitaria cerca de su casa, otros querían no tenerla. De hecho, hay algunos que han declinado esta solicitud de tener alarmas comunitarias en sus barrios, y esto ha generado iba a generar un retraso en la instalación de las alarmas, pero principalmente un retraso para el contratista en términos de avance del contrato. Al ver que esto iba a suceder, el anterior gerente de seguridad suspende el contrato, y aquí quiero ser enfática, hay una diferenciación en términos de contratación pública distinta. Suspender no significa terminar. Al suspender el contrato, se puede dar una prórroga o un plazo importante para que el contratista no caiga como contratista incumplido, tenga desventajas en su condición de contratista en el portal de compras públicas, y la ciudadanía tenía otras opciones y podíamos solucionar en la zona con los comités de seguridad los inconvenientes que estaban suscitándose. De hecho, es esta semana, me parece que es esta semana, que el contrato se va a reanudar, porque ya pasó este periodo en el que se solucionó el asunto de los listados de los beneficiarios de las alarmas comunitarias que estaba generando inconvenientes. Entonces, no hay una terminación del contrato, y tal es así, Miguel, que la actual secretaria de Seguridad, en su intervención en la Comisión de Seguridad, indica cuáles fueron las causas de esta suspensión del contrato, y se indica que continuarán con la instalación de las alarmas comunitarias en esta administración. Por lo tanto, no hay un perjuicio a la ciudadanía, no hay esta necesidad de transmitir información incorrecta, errónea. Las alarmas se van a seguir instalando. Ciertamente ha existido un retraso en la instalación de estas alarmas, y en la situación en la que nos encontramos, eso es perjudicial, pero no ha nacido ni de la Secretaría ni de la empresa de seguridad, sino más bien hasta solucionar y que puedan estar bien instaladas en los barrios en los que en su momento se hizo un listado inicial. Doctora Valareso, para estar absolutamente claros, una cosa es decir la terminación de los contratos y otra la suspensión, porque la terminación es que hubo un contrato y se termina ese contrato.
se pudiera presumir unilateralmente. Y otra cosa, suspensión del contrato. ¿No se llegó a firmar esos contratos? No, la suspensión significa que ya se firmó ese contrato. Ese contrato se firma en diciembre del 2022 y se tiene un plazo adecuado para poder hacer la instalación, pero porque hay inconvenientes en las zonas, el contratista le solicita a la empresa de seguridad suspender el contrato. Es por eso que la resolución del gerente de Seguridad dice suspender el contrato de conformidad con lo previsto en el artículo 289 y 291. En las cláusulas que determinan las prórrogas de plazo desde el día 13 de mayo hasta que la Secretaría de Seguridad concluya con la entrega total de la información de los beneficiarios. Esta información que se entregó inicialmente, como yo le comentaba, iba teniendo algunos inconvenientes cuando ya se empezaban a instalar las alarmas, puesto que en los comités de seguridad a veces suele ser complicado que se pongan de acuerdo entre vecinos para la instalación de estas alarmas. Y es así, le indico nuevamente que la secretaria de seguridad actual ya ha manifestado que se seguirán instalando estas alarmas. Es decir, se suspendió para solucionar, solventar y subsanar cualquier inconveniente que pudo haber existido en la instalación de estas alarmas por la información de los beneficiarios y continuará una vez que los comités de seguridad se pongan de acuerdo y se podrá hacer esta instalación. Y eso tengo entendido que será en esta semana. Es decir, lo que se ha suspendido es la implementación de las alarmas comunitarias en donde se había solicitado. Se suspende el contrato, Miguel. El término contractual y el término correcto, de acuerdo a la norma de contratación pública, es suspender el contrato. Y se reanuda el contrato, la parte pertinente en la que se encontraba la ejecución del contrato. Entonces, se lo suspende y continuará en esta semana porque es importante que la ciudadanía conozca que estas alarmas comunitarias son de suma importancia para reducir índices de inseguridad, porque son disuasivas y ayudan a que la ciudadanía pueda tener un contacto inmediato con el ECU 911 y hay una respuesta ante cualquier evento delictivo o de violencia. Entonces, entendiendo desde esa parte una concepción integral de seguridad, es que se pensó en la instalación de estas alarmas. No se ha terminado el contrato, va a continuar el contrato y es así que esta administración, si nosotros en la anterior instalamos 170, continuarán con las 300 y pico de alarmas instalándose en estos días. Y es que se hace una instalación de 20 alarmas comunitarias en cada día, en un mes estarían instaladas las alarmas que hacen falta. Si es que se hace menos, será en 2 meses máximo que estarán instaladas todas las alarmas comunitarias que en su momento se iniciaron en la contratación por el gerente de Seguridad de la administración anterior. ¿Las alarmas están, para hacer gráficos, embodegados o en manos de quien debe instalar luego de superar estas instancias? Así es, todas las alarmas están aquí, están en el país, están en la ciudad. El contratista las posee, las tiene armando, tiene que armar unas cajas importantes para que no haya afectaciones en estas alarmas y continuarán instalándose una vez que se subsane el asunto particular de los beneficiarios que estaban teniendo inconvenientes. En la Comisión de Seguridad, la secretaria de Seguridad actual explica que hay inclusive zonas o distritos, por ejemplo, La Delicia y Calderón, donde 6 comités barriales han decidido desistir de la instalación de estas alarmas. Eso sucede cuando hay inconvenientes entre vecinos. Y siempre he sido enfática, siempre fuimos enfáticos en indicar que si es que no hay una buena vecindad, era insostenible el proyecto de las alarmas comunitarias, porque nadie se hace responsable de una administración responsable de la misma. Entonces, es el problema que se ha ido suscitando y para evitar que sufra el contratista estas condiciones contractuales que podría tener a posterioridad, el gerente de Seguridad suspende la ejecución del contrato por un tiempo hasta que se solucionen estos inconvenientes y continuará. ¿Y por qué puede desistirse desde la visión de la autoridad por un lado y desde la organización comunitaria por otro? ¿Por qué puede desistirse de la instalación de una alarma comunitaria?
Bueno, eso es lamentable, es muy lamentable porque las alarmas, recuerdo cuando estábamos en la Secretaría de Seguridad, la ciudadanía más bien se peleaba porque se pongan alarmas comunitarias en su barrio. Llegamos a una organización tal que en los comités de seguridad los presidentes estaban permanentemente pendientes de que se instalen estas alarmas. Por lo tanto, es muy penoso que en las organizaciones de los barrios, de estos comités de seguridad, empiecen a haber inconvenientes. Entonces, lo que sucede es que suele una persona querer la alarma comunitaria cerca, muy cerca de la cuadra donde vive esta persona, y el vicepresidente o el vocal del comité de seguridad quiere la alarma comunitaria a 8 o 9 cuadras donde está la vivienda del vocal o del secretario. Entonces empiezan a haber estas pugnas internas dentro del comité. Si bien la Secretaría envía unos listados en seguridad, el contratista, que es quien instala, se ve sumido en un inconveniente dentro de una vecindad. Para evitar que se alarguen estos tiempos y él pueda tener un llamado de atención por parte de Contraloría o quizá incurrir en términos contractuales como un contratista incumplido, se ha previsto que se solucionen estos inconvenientes entre los vecinos, entre los comités de seguridad, y continúe la instalación. Y desde la visión de los dirigentes, ¿ellos requieren contar con la alarma comunitaria cerca de ellos o se hace una inspección para ver la mejor posibilidad de instalación de la alarma en cada una de las zonas? Se hace una inspección con la comunidad, con la Policía Nacional, con miembros del ECU 911 y con los funcionarios de la Secretaría de Seguridad. Por lo tanto, es una inspección en conjunto. Sin embargo, no se preveía que se instalen alarmas comunitarias sin la aceptación y, por supuesto, el pedido del Comité de Seguridad. Cuando el Comité de Seguridad no está de acuerdo, cuando hay inconvenientes dentro del Comité de Seguridad, cuando el barrio no está organizado, no se puede instalar la alarma comunitaria porque sería, eso sí, una pérdida de recursos, porque si es que no hay una organización barrial, no saben cómo activar la alarma, no están de acuerdo, no saben quién va a tener el botón de pulsación, no saben quién tiene que dar la primera alerta, o se inician inconvenientes dentro del propio comité, es una pérdida de recursos. Ahí sí, instalar una alarma comunitaria que no va a tener el objetivo para el cual se pensó. Entonces, es así que se ha previsto que se solucionen todos estos inconvenientes y la alarma comunitaria, una vez que el comité de seguridad esté perfectamente y correctamente conformado, pueda continuar con la instalación. Es así, Miguel, que le comentaba, en términos matemáticos rápidos, si se instalan 20 alarmas comunitarias al día, en un mes estarían instaladas todas. Si es que se demora y se instalan 10 alarmas comunitarias al día, en 2 meses se terminaría la instalación de estas alarmas en la ciudad de Quito por parte de la administración actual. ¿Y qué implica, doctora Valadez, la colocación de una alarma comunitaria? Primero, organización en un barrio, y segundo, la facilitación para la operación de esa alarma. Principalmente la conformación del comité. Cuando nosotros estuvimos en la Secretaría de Seguridad, fuimos enfáticos en señalar que para que exista un buen uso de estas alarmas comunitarias debe haber una buena convivencia ciudadana. Los vecinos deben estar estrechamente vinculados, deben ser solidarios, deben conocer las normas de seguridad, y después ellos hacían una petición. En la Secretaría se filtraban estas peticiones de acuerdo a los lugares donde la policía nos indicaba que en cuanto a tasa de delitos había mayores índices de violencia, y procedíamos a priorizar esos sitios donde se iban a instalar las alarmas comunitarias. 2 de los distritos más complejos que teníamos en Quito en su momento, eso continúa, son La Delicia y Calderón, al norte de Quito, pero hay espacios. Por ejemplo, le voy a comentar, teníamos en Quito existe un lote grande que se llama lote A36, así se lo denomina, donde hay conflictos entre vecinos constantemente. Son lugares donde han habido invasiones, donde las personas han sido estafadas en sus tierras, donde no tienen ni siquiera algunos servicios porque están invadiendo estos espacios. La situación de convivencia en estos sitios
sitios, como en esta zona que yo le menciono, que se denomina el lote A36, es tan compleja que para conformar un comité de seguridad tuvimos que esperar muchísimos meses, y una vez que se conformó, empezaron algunos inconvenientes entre el comité de un poco más al norte o el comité un poco más al sur. Todos querían la instalación de la alarma, y ahora cuando se fue y se pensó en la instalación, el contratista tuvo inconvenientes, inclusive propios de su seguridad, porque querían unos tener la alarma, otros también la querían, y empieza a haber este inconveniente que lo que ha hecho y ha generado es que, y es totalmente legal, que el gerente de seguridad pueda suspender el contrato hasta que esté perfectamente definido en dónde va a instalarse, porque es un poste que hay que, y unas cajas grandes con una tecnología especial que se van a instalar, y es importante que esté todo en orden para que se pueda hacer esa instalación. Eso no quiere decir que no se va a instalar. Se subsana el asunto de los beneficiarios y los listados y continúa la instalación, como de hecho va a suceder. Doctora Valareso, ¿implica una corresponsabilidad de los miembros de una comunidad el que estén no solo organizados, sino debidamente articulados para que se pueda instalar? Es una condición previa para instalar la alarma comunitaria. Sí, por supuesto. Si es que no hay una organización en el barrio, es muy difícil que se pueda instalar la alarma comunitaria, y eso sucede en todo Quito. Cuando se hizo el proyecto de la instalación de las alarmas comunitarias en marzo del año 2022, ya nosotros teníamos la idea clara y el objetivo de que en el término de la administración anterior, que era muy corto, teníamos que conformar la mayor cantidad de comités de seguridad para poder hacer la instalación de estas alarmas. En este tiempo han habido, por ejemplo, comités que se han disuelto, personas que ya no han querido ser parte del comité de seguridad, un beneficiario que no ha querido ya ser o ha salido del barrio, se va a vivir en otro sitio, tiene que ser otra persona la que ingresa, y el contratista de manera responsable tiene que actualizar estos listados, pero el momento en que se va a la zona donde se va a instalar la alarma comunitaria, hay problemas dentro de la vecindad. Para evitar estos inconvenientes repito, que se ha suspendido el contrato, y hay que aclararle a la ciudadanía que son dos términos diferentes: suspender y terminar. Cuando se suspende, hay una condición que indica que continuará. El inconveniente para todos, ciertamente, es la urgencia del tiempo en el que debe instalarse esta alarma comunitaria, pero fue el gerente de seguridad quien decidió suspender este contrato por los términos que yo le estoy indicando, para que cuando se continúe con la instalación las cosas estén perfectamente en regla. Dada su experiencia, doctora Daniela Valareso, tenemos mensajes que nos envían. Dice: ¿cómo acceder a una alarma comunitaria? ¿Qué condiciones debe haber? Mire, Miguel, cuando nosotros estábamos en la Secretaría de Seguridad, el requisito era conformar el comité de seguridad. Así es como lo planificamos, que se cree un comité de seguridad con la ayuda de la Secretaría de Seguridad, por supuesto, y cuando ya esté perfectamente organizado el barrio, se avanza en esa solicitud a la Secretaría para poder instalar alarmas. El primer proyecto fue de 557 alarmas. Eso no quiere decir que esta administración pueda instalar 500 más o 1000 más, o las que consideren necesarias en todos los barrios de Quito, si es posible, para que estén perfectamente organizados y conectados para prevenir cualquier delito en sus zonas. En el caso de la capital, ¿cuántas alarmas de lo que usted conoce en su administración se logró instalar? 170 alarmas de las 570 que había. Esto es poco, porque claro, recién se firmó el contrato en el mes en diciembre inició el proceso y se firma el contrato en el mes de marzo, entonces fue muy corto el tiempo, pero la condición siempre fue, y siempre estuvimos claros, que era la administración que venía la que iba a continuar con esta instalación, y de hecho así se está haciendo. Así se ha planificado. En el proceso de transición, Miguel, nosotros pudimos explicar a las autoridades actuales cómo quedaban los procesos y cómo debían continuar. Este caso de la suspensión, el gerente de seguridad lo hace a través de una resolución
el 12 de mayo. Por lo tanto, este proceso yo no pude explicar a la siguiente administración. Sin embargo, la conformación de los comités, cómo se conformaban y cuántas alarmas se pensaba instalar en su momento, sí fue explicado y transmitido con total transparencia a la administración, que venía en un proceso de transición que se organizó desde los dos despachos, el despacho del alcalde saliente y el despacho del alcalde entrante. Entonces estaba clara cuál era el número de alarmas que se instalarían. Ahora los tiempos se han aplazado, se han suspendido con la suspensión de esta resolución, pero lo ideal es que continúen una vez que se subsanen estos listados y la ciudadanía finalmente, que es lo que importa, pueda tener el acceso al uso de estas alarmas comunitarias que son importantes y necesarias. La organización comunitaria, cuando usted dice es fundamental para implementar una alarma comunitaria, ¿es diferente o es lo mismo con una directiva de una urbanización, de un barrio debidamente inscrito en el Ministerio de la Vivienda o simplemente frente al problema de seguridad se organiza un comité de seguridad y con ello solicitan una alarma comunitaria, se hace una inspección y se ve la viabilidad de la instalación? Correcto, Miguel, es diferente, son dos cosas distintas. La conformación de un comité de seguridad se da a raíz de los inconvenientes que han ido surgiendo en la capital y en todo el país respecto a la situación de vulnerabilidad que sufrimos los quiteños y los ecuatorianos. No es lo mismo el comité barrial registrado ante el Ministerio de Vivienda o hay comités que se registran ante el Ministerio de Inclusión Social. Este es un comité que lo lidera, lo conforma y continúa en su gestión y administración por 2 años con la ayuda del municipio de Quito a través de la Secretaría de Seguridad. ¿Para qué? Para tener algunos de estos beneficios que se instalan, en este caso las alarmas comunitarias y otros más con la tasa de seguridad. Entonces, debe ser liderado y debe ser coordinado siempre por la Secretaría de Seguridad y por el municipio de Quito, porque tenemos una tasa de seguridad que todos pagamos y en base a eso es que se generan estos proyectos. Por lo tanto, no es lo mismo y se tiene que conformar de manera diferente. Dura 2 años y tiene justamente un estatuto donde se ven las responsabilidades, obligaciones de los miembros de este comité. Y este comité de seguridad, una vez que se organice, ¿cómo se solicita al municipio a fin de que haga un análisis de la instalación de una alarma comunitaria? ¿Es de fácil acceso o simplemente demora, aun cuando existan las alarmas comunitarias? Sí hay una manera, una vez que se conforma el comité de seguridad, el presidente del comité de seguridad tiene que hacer una solicitud de instalación de la alarma comunitaria, pero es importante que la ciudadanía conozca que estas 557 alarmas que se contrataron en la administración anterior, se ejecutaron en la administración anterior y continúan ejecutándose en esta administración, son de aquellos comités de seguridad que se conformaron antes del año 2022, 2020 y 2021. Es decir, los comités que se están conformando se conformaron durante todo el año 2022 y este año 2023 podrán tener acceso a otro tipo de tecnología, otro tipo de proyecto, quizá las mismas alarmas, pero ya no entran en el paquete de las 557 alarmas cuyos beneficiarios ya estaban destinados por la conformación previa de los comités de seguridad. Es decir, los 557 alarmas tienen un destino por la solicitud que habían hecho previamente. Hace 2 años, Miguel, hace 2 años empezaron a conformarse los comités. Nosotros le dimos un poco más de fuerza, de organización estatutariamente y legalmente. Sin embargo, estas alarmas que se van a instalar hasta 2 meses después son de los años anteriores. Para que haya un beneficiario nuevo, para que se conforme un nuevo comité, deberá presentarse justamente estas peticiones ahora actualmente y así se podrá conseguir que se instalen nuevas alarmas comunitarias. Las anteriores, lo que se solicitó anteriormente es lo que se va a instalar dentro de esas 557. Bien, a la doctora Daniela Valareso, exsecretaria de Seguridad del municipio metropolitano de Quito, muchas gracias por estas precisiones tan importantes respecto de la existencia
y la decisión de instalar alarmas comunitarias en la capital. Daniela, muy amable la atención a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel. Un buen día. Muy buen día. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. 7:02 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria. Luego tenemos previsto un diálogo aquí en estudios con la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, para hablar sobre las garantías en el próximo proceso electoral.